Buenas, espero se encuentren muy bien. Para hoy vamos a trabajar lo que es el bolsillo iluminado. El bolsillo iluminado también se le conoce como bolsillo de ribete sencillo. Okay, vamos a marcar el centro de nuestra pieza. Ahí iría en un pantalón, por ejemplo, en este piquete que acabo de hacer, iría lo que es la pinza. Pero en este caso no la vamos a aplicar para que ustedes vean solamente la construcción del bolsillo. ¿Ok? Vamos a bajar 7 centímetros. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Cuando nosotros ya hicimos eso, nosotros vamos a sacar una pieza de un largo aproximado de 40 centímetros. Entonces vamos a medir el largo aproximado de 40 centímetros. Ok, medimos ese largo aproximado de 40 centímetros y le vamos a dar un total de 19. Ok, entonces acá 19 centímetros. Listo, ya acá lo tenemos. Entonces procedemos a cortar. Siempre una de las recomendaciones que yo siempre les voy a dar es que utilicen la mesa de trabajo como soporte a la hora de cortar para que tengan un corte más uniforme. ¿Ok? Después de que ya nosotros hicimos esto, vamos a marcar por el lado revés. ¿Ok? Vamos a bajar de 7 a 8 centímetros. ¿Ok? Igualmente podemos marcar con piquete, ¿verdad? La partecita del que nos va a hacer la bolsita. En este caso yo estoy utilizando una tela que es un poquito más fuerte, firme. Entonces solamente vamos a utilizar la tela solamente, no vamos a utilizar pelón adhesivo o entretela. En este caso vamos a marcarlo a 6,5, a 6 de un lado y 6 del otro. ¿Ok? Recordemos entonces, esta nos está diciendo que acá es donde queda prácticamente la costura central si estuviéramos haciendo una de 2 ribetes o de ojal. Pero nosotros vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Vamos a hacerlo. Vamos a marcar 1 centímetro hacia arriba y 1 centímetro hacia abajo de esa medida. Uno hacia arriba y uno hacia abajo. Uno hacia arriba y uno hacia abajo. Ok, cuando ya nosotros logramos hacer eso, entonces vamos a trazar bien esas lineecitas con ayuda de una regla. Okay, solamente la de los lados. Ahorita van a ver por qué. Si gustan pueden ir trazando esa del centro, pero vamos a coser primero que todo este cuadro. Ok, entonces pasamos a lo que es la máquina.
Ok, entonces vamos a posicionar sobre nuestra máquina, ¿verdad? Y vamos a coser haciendo ese rectángulo que hicimos. Solo recogiendo, cosiendo exactamente por ese rectángulo. Eso es lo que tenemos que ir haciendo. Un consejo importante, chicas. Nunca presionen ni jalen la máquina. ¿Qué es presionen? Ok, que ustedes pretendan que la máquina les cosa más rápido de lo que ella puede o viceversa. O frenarla a la hora que yo llevo la tela, por ejemplo, obligar la tela aquí. No, eso tampoco se debe hacer en ninguna máquina, ya sea casera o industrial. Llegamos al mismo punto donde iniciamos y pasamos a hacer nuevamente un remate o un atraque. Listo, así tenemos entonces, así nos debe quedar el cuadradito ya con la costura lista. Ok. Vamos a proceder a cortarlo. Ok, entonces agarramos en el centro justamente, hacemos un piquetito y vamos a proceder a cortarlo. Ok, vamos a cortar 1,5 centímetros antes, llevamos a la esquina y llevamos a la otra esquina. En ambos lados debemos hacer lo mismo, es trabajar algo parecido a la bolsa de ojal, teniendo mucho cuidado de no picar la costura. Ok, ya ahí lo tenemos. Procedemos a darle vuelta al bolsillo. Ok, ya le dimos vuelta a nuestro bolsillo y debemos cuidar lo siguiente, que es muy importante. Debemos cuidar que a la hora que le dimos vuelta, primero no se nos formen estas arruguitas que se tienden a formar. Si se forman es porque nos faltó cortarlo. Entonces procedemos al corte. Hay muchas veces con solo pasar el dedito ya ellas se quedan quedititas, que es lo que debemos hacer. Ok, después de que ya nosotros hicimos eso y aseguramos, entonces vamos a llevarla de la siguiente forma. Esta parte de acá, esta que sería donde va el bolsillo, la parte más larga que nos está quedando, vamos a doblarla hacia arriba, pegando en las esquinas superiores. Ok, en las esquinas superiores es donde la vamos a llevar. Ok, que tope con esa esquina superior. Listo, entonces cuando ya nosotros hicimos esto, lo volvemos hacia el frente. ¿Ven cómo se va formando? Precisamente eso es lo que necesitamos. Ok, cuando ya nosotros tenemos formado ese bolsillo sin necesidad, okay, que él nos pegue acá nada más en ambas esquinas.
Entonces, como en el otro caso, cuando hacemos el de ojal, lo vamos a hacer de la misma forma. Vamos a cuidar que nos quede rectecito, damos la vuelta, buscamos, en este caso, el mismo triangulito y por la misma costura que nosotros habíamos hecho, volvemos a trazar nuevamente una costura. Ok, repito, lo tenemos acá, llevamos la partecita de la tela que va a formar el bolsillo a pegar con la esquina, a pegar, o sea que nos quede esquina con borde de la tela. Buscamos, en este caso lo que es entonces lo que forma nuestro bolsillo, el ancho de nuestro bolsillo, y llevamos. Siempre tengan cuidado a la hora de hacer este proceso que él nos quede recto y que nos esté pegando costura con costura. ¿Okay? Que nos esté quedando el ribete pegadito a la costura superior. Ok, entonces aquí es donde vamos a llevar llevamos con mucho cuidado, revisamos que nos esté quedando exactamente donde debe quedarnos, y ahí entonces procedemos a hacer nuestra costura. No tiene influencia. Ok, cuando ya nosotros hicimos eso, entonces cortamos y volvemos a hacer lo mismo, el mismo procedimiento en el otro lado. Acá, por ejemplo, me tiende a quedar como un plieguecito que lo podemos acomodar con la costura. No es lo recomendable, pero lo podemos hacer. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo mismo a este lado. Ok, acomodamos igualmente este lado que tope costura con borde del ribete. Acomodamos y llevamos a coser sobre la misma costura que hicimos para formar el rectángulo. ¿Okay? Entonces llevamos acá, rematamos, a ambos lados, asegurándonos de hacer el ribete o la parte, lo que llamamos bolsillo iluminado. ¿Okay? Después de eso vamos a cortar realizamos el corte. ¿Okay?
Acá tenemos formado entonces lo que sería el bolsillo o el ribete. Debemos tener cuidado porque este sobrante siempre se nos tiende a hacer hacia arriba. Entonces ahí lo que vamos a hacer en este caso va a ser pasar una costurita por todo su contorno de menos de medio centímetro de ancho. ¿Ok? Igualmente acá vamos a bajar. Llevamos con mucho cuidado. A menos de medio centímetro se hace este pespunte. ¿Ok? Cuando ya nosotros hicimos eso, entonces ya procedemos a terminar lo que es el bolsillo. Igual que en la otra parte, yo estoy trabajando con una pieza que puede formar completamente el bolsillo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ok, vamos a unirlo de la siguiente forma. Pasamos que nuestra pieza quede escondida dentro del bolsillo mientras tanto. ¿Por qué dentro? Porque a la hora de darle vuelta, ella nos va a quedar. Cosemos a medio centímetro. Ay, me disculpan, la varita me quedó muy corta y se me desenegró a la hora de empezar a coser. Entonces pasamos. Okay. Vean cómo escondo yo. Esta sería la parte del pantalón o nuestra prenda. Entonces yo lo que voy a hacer es pasar sobre la orilla de la pieza de la bolsa o del bolsillo solamente. Vamos a llevar hasta arriba. Sin embargo, cuando ya yo pasé la bolsa, voy a salir a unos 3 centímetros de donde empecé. Quiere decir que yo voy a salir más o menos acá en esta dirección, como haciendo un tipo redondeo. ¿Okay? Obviamente acá estamos trabajando otra vez, escondo dentro del bolsillo y voy a trabajar solamente con la tela que conforma el bolsillo. La prenda, en este caso, digamos, como es un retacito, se puede esconder fácilmente. Pero cuando es un pantalón debemos tener cuidado que la prenda o la pieza del pantalón o en agua que estamos haciendo, la metamos de esta forma y quede acá. Porque yo voy a venir cosiendo y voy a lograr hacerlo de una manera limpia el bolsillo. Okay, pasamos lo que es el bolsillo, entonces la costura del ribete y vamos a marcar a 3 centímetros para hacer ese doblecito. Okay, redondeado para lo que es el bolsillo. Okay, ya lo hicimos. Acá podemos recortar para que no nos quede muy ancho y lo mismo del otro lado. En lo que son las esquinitas, recordemos que vamos a hacerle un corte diagonal para que las esquinas se acomoden mejor. ¿Listo? Ya nosotros hicimos eso, entonces volvemos
nuevamente el bolsillo. Y aquí formamos lo que es nuestro bolsillo. Okay. Y antes de terminarlo, vamos a hacerle un pespunte alrededor del bolsillo. Okay, este bolsillo está quedando pequeñito, no muy alto, porque yo lo que estoy haciendo es trabajar con una tira de 40 centímetros de largo por 19 de ancho, pero ustedes pueden trabajarlo perfectamente con unos 60 centímetros para que le quede perfecto. Tamaño, recordemos que atrás en realidad, si fuese para un pantalón, sí debe ser más largo. Y normalmente este tipo de bolsillos en lo que son prendas de mujer es un bolsillo falso, o sea, es un bolsillo que no va a estar ahí, es solo decoración. Son cosillas a tener en cuenta a la hora de que nosotros vamos haciendo las cosas. Terminamos esa parte. Okay. Y procedemos a cerrar, que nos quede bien firme esa abertura. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: nos agarramos igual en la misma costura que traíamos de la parte inferior, y vamos a coser, hacer una costura exactamente sobre el ribete, o sea, que nos pegue la costura con el ribete. A no más de medio centímetro, porque en realidad debe ser un pespunte sumamente delgadito. Pues como lo pueden apreciar, corazones, como lo pueden apreciar, acá tenemos ya el bolsillo del ribete o bolsillo iluminado, ¿verdad? Por ese lado. Así es como nos queda por el derecho de la tela. Si ustedes lo ven, solo tiene un ribetito, por eso le llaman bolsillo de ribete también, de un solo ribete. Y por detrás, esta sería la confección. Así nos queda por la parte de atrás. Como les digo, esto es solamente para que ustedes aprendan ya a la hora de hacerlo ya para una prenda de vestir, principalmente para un pantalón. La medida de largo en el rectángulo sería de unos 60 centímetros como mínimo, y ya acá nos queda entonces lo que es el ribete. Muchísimas gracias y disculpen las intromisiones. Yo trabajo desde mi hogar y es muy común que estas cosillas pasen.